sumamente enriquecedor tener este tipo de mesas donde los seres humanos que están representando ideologías como parte de ellas puedan debatir desde sus ideas, con esto que es el lenguaje, que es creo que la bendición más grande que tenemos los seres humanos. Afortunadamente, a partir de ese lenguaje podemos tener una hora de diálogo y precisamente voy a continuar en él. En todo caso, Ilia habría quedado un poco pendiente la anterior media hora para que tú puedas opinar sobre ese tema. Se ha generado una discusión en este caso, pero sí, ¿qué se está jugando en este momento entre ese sí y ese no, entre esa reivindicación o la marcha de la mentira y la otra que es el no es no? Bueno, yo no creo que haya ninguna mentira y creo que no se puede dejar de decir ciertas cosas que no tienen que ver con los contenidos del documental de Salari, porque yo no voy a comentar eso, pero sencillamente yo creo que es un acto de corrupción, que en algún momento tendrán que rendirle cuentas al país. Ese es un acto netamente de corrupción, de uso de fondos públicos para denostar a la prensa independiente. Si lo hubieran hecho con plata del MAS, o con plata del bolsillo del señor Morales, o con plata del bolsillo del señor Quintana, otro hubiera sido el escenario. Pero es un acto de corrupción porque han usado nuestra plata para denostar y para atacar no es el tema a la prensa ahora. independiente. Estamos hablando del 21F. No, Vero, yo no me voy a mantener al margen de la conversación de cierre del último bloque. Después, si quieres, te contesto, pero yo no puedo dejar de opinar porque tengo una posición muy clara. Sí, es que yo soy la moderadora. Sí, bueno, pero me parece que ustedes siempre están pateando la mesa. Oye, a ver, yo te hago esa pregunta, me alegra que concluyas el tema, pero yo te estoy preguntando un tema social, un tema fundamental para nuestra democracia. Dime para ahí más o menos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Realmente es tan representativa la presencia en San Francisco que podría trastocar lo que fue durante varias elecciones la mayoría de don Evo Morales? Sí, yo creo que sí, Verónica. De todas maneras, el tema de fondo es ese, es qué hay detrás de esto. Yo creo que la prensa tuvo otra vez, la prensa oficialista, la prensa paraestatal y la prensa amedrentada por la asfixia económica, tuvo una lectura muy mala de lo que fue los hechos sociales y políticos de anteayer, y no sé si van a estar de acuerdo conmigo los señores acá o no, pero ha habido una lectura muy errada de una aparente polarización del país, que yo creo que es una lectura falsa y antojadiza de los medios, que te tratan de instalar la idea que el país está polarizado entre el 50% que quiere la reelección y el 50% que no quiere la reelección. Eso es absolutamente falso. Pero el último referéndum quedó con ese resultado, con un 50 y algo por ciento, mira, 2 puntos, digamos. Eso no es una polarización. En las urnas se ha demostrado que eso está zanjado, pero además hoy todas las encuestas del país del último año te dicen que por lo menos 2/3 del país y mucha gente que apoya a Evo Morales y que apoya este proceso, está en contra de la reelección porque les parece que es pisotear la Constitución que ellos mismos han hecho y que es vulnerar las leyes y que es tratar de favorecerse personalmente cambiando la Constitución. Por lo menos 2/3 del país, te lo dicen todas las encuestas oficialistas, opositoras. No hay tal polarización. Probablemente hay una polarización política, seguramente, en torno a... O sea, ¿se habría profundizado esa diferencia después del referéndum? Eso quiero entender, porque el referéndum dijo 50-50, casi, sí, salvando, ya, eso es polarización. Yo creo que tú dices, claro, en el transcurso del tiempo se ha profundizado el no. Cuando desconocen la voluntad de la gente y cuando tratan de anular políticamente una elección, cosa que no había ocurrido nunca en la historia democrática contemporánea del país, yo creo que ahí la gente dice, oye, un momentito, no puede ser que anulen entera una elección por una supuesta mentira, además, y ahí creo que las cosas dan vuelta y no hay tal polarización. Yo creo que 2/3 del país está en contra de la reelección. Ok, es tu lectura, yo la respeto plenamente. A mí me parece que la población sí tiene algo que decir, ¿no es cierto? No en vano han salido a las calles multitudinariamente. No me queda claro, que no tengo la suerte de tener una lectura tan clarificadora como ellos, no me queda claro si la gente está diciendo no quiero que se reelija Evo o no toquen la Constitución porque ya la hemos aprobado,
No me queda claro si O dicen no estoy de acuerdo con el proceso de cambio. correcto. Ya, no lo logro, no logro entender. Exactamente. Te pregunto, a eso quiero llegar. A ver. Precisamente, más allá del incidente, que creo que de todos los bandos, pero en particular desde la oposición, debiéramos ser serios cuando hacemos unas acusaciones y documentarlas y plantearlas al fiscal o a donde deba ser. Alguien le dice, tú eres un corrupto, y no documenta nada, y queda eso en el aire. Eso es una irresponsabilidad que en nuestro país ya tenemos que curarnos. Okay. Por favor, te pido lo mismo hay una corrupción. Vamos a ir al término. Pero al si hay tema. corrupción, si hay acusaciones, se demuestran. ¿Dónde están los papeles que dicen que hay corrupción? ¿Dónde está? ¿Qué procedimiento y qué ley se ha violado? ¿Qué decreto se ha violado? Bueno, pero sí ya. Se demostró con el Fondo Indígena, hay muchos temas. No, por supuesto que sí, a eso iba a llegar. Okay. Hay corrupción Okay. y se está procesando esa corrupción, por supuesto. El que tiene acusación, que la haga, la procesen y tienen que procesar y meter a la cárcel pues al corrupto. Pero el que diga corrupción, que lo demuestre. Okay. Eso es elemental. Bueno, lo segundo, me parece importante analizar qué está detrás de estas cosas. ¿Quiénes están planteando, como Diego, por ejemplo, primera noticia que tengo que me dice claramente, yo estoy de acuerdo con que siga el proceso de cambio y con que siga el MAS, pero que no siga el presidente, porque él ya ha sido rechazado técnicamente en el referéndum del 21F del año pasado. Okay. Puede haber quienes en esa marcha pensaban como él, y efectivamente hay gente que ha pensado como él. Hay muchos otros en esa marcha que yo conozco y que escriben y que se los ve, que son quienes también dicen, no estoy de acuerdo con el proceso de cambio. Yo estoy de acuerdo más bien con otro país, lleno de privilegios como estaba antes, lleno, etcétera. De sectarismo, de sectarismo, discriminación, etcétera. Hay un de sector clasismo. de radical oposición al gobierno, que siempre ha sido una parte dura, que también estaba anteayer, no sé cuándo era ayer. Hay otros que dicen no a la corrupción. Pero, también, ¿no? Hay quienes han salido a esa marcha por esa razón, no porque simplemente sea que siga el MAS y Evo cambie, no, ha habido mucha gente de derecha radical que ha ido a la marcha. Ustedes no pueden desconocer eso, porque ellos están alineados con el discurso de Doria Medina, de Tuto Quiroga y de todos. Ustedes dos han estado en esta misma mesa defendiendo el no al 21F, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, no estamos hablando de gente que ahorita decide una cosa, sino que hay gente que ya tiene una ideología consigo mismo, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que en esa marcha, hay gente que se oponía al proceso de cambio, que quisiera revertir el proceso de cambio, que si quiera revertir la anulación de todo privilegio que se ha hecho en este proceso de cambio. Hay gente que se ha indignado contra la corrupción, porque sobre todo por el Fondo Indígena, etcétera, etcétera, que también estaba en ese proceso. O sea, hay frases que cada uno diría y que son distintas. Por lo tanto, eso no puede simplemente decir, el MAS eso no es. El MAS es el proceso de cambio, camaradas. Son 11 años de cambios. No se puede decir que porque salieron a una marcha un montón de gente a discutir una modificación de la Constitución para que el presidente siga o no siga, el MAS ya no tiene apoyo popular, que el MAS es minoría. Por favor, o sea, hay que ser serios. Si estamos en un debate de gente seria, seamos serios. La verdad es que la votación es la que te digo. Okay. Lo que la vez pasada se votó fue una modificación a la Constitución para que continúe el presidente Evo, y eso perdió. Okay. Listo, eso está claro, pero no está, y los que marcharon por el sí, marcharon por mantener el proceso de cambio. Eso sí, sin ninguna duda. Unos diciendo que Evo sea reelecto y otros diciendo vive el proceso de cambio. En eso sí hay más homogeneidad, todos han defendido el proceso de cambio. Lo que aquí está en debate es si va o no va a ser apoyado el proceso de cambio en su continuidad. Eso en el fondo está en debate para mí. Y coincido con que, bueno, primero felicito el documental del compañero, que es muy bueno, pero también me parece muy grave que quien haya hecho el documental de la señora Zapata haya actuado de semejante manera. Me parece realmente mal. Qué bueno. O sea, hay una coincidencia en general. Coincido con todos los que critican ese documental, no el del compañero Salari, que ese sí está Diego, bien hecho y cumpliendo con todo. Hay puntualmente algunos temas que ella ha tocado y que seguramente tú deseas responder. Por supuesto que sí. Vale la pena además dejar claro que esto no es un debate entre izquierda y derecha. Yo creo que eso es falso. Y el MAS intenta mostrarnos que sigue siendo la izquierda. Eso es absolutamente falso. ¿Cómo es entonces? Y genera miedos de que va a venir una derecha truculenta, que por supuesto que la hay, Teresa, tú lo acabas de decir. Entre los marchistas, claro que había gente desde racista hasta claramente... reaccionaria. Sí, reaccionaria, ¿no? Conservadora, seguro que sí.
hay de todo. Si hay un montón de colectivos de lo más narcisistas. Oye, piensan que tienen toda la verdad. Por supuesto como que también sí. habrá gente con esas mismas características en la marcha del MAS, que detestan a la gente de piel siempre más clara. Claro que sí. Pero eso no le quita el espíritu democrático que hemos visto. Y sí vale la pena enfatizar que el gobierno progresista que se inició en el 2005 no tiene nada que ver con lo que vivimos hoy en día. El proceso de cambio es una muletilla que la vienen repitiendo sin darse cuenta que lo que tenemos enfrente es un proceso decadente. Acaba de salir un informe muy bien hecho si tú acabas de fiscalización. Reeditarlo, rescatarlo en sus partes positivas. Pero hoy, por ejemplo, ves tú los datos, se han hecho 3 veces más canchas de fútbol que hospitales, Teresa. Ese es el proceso de cambio, te pregunto. Hay 22 pueblos indígenas de tierras bajas en peligro de extinción. Ese es el proceso de cambio. Estamos tratando simplemente de enmendar las cosas que están mal y muy mal, Teresa. El fondo indígena, con toda la corrupción que ha habido, se recrea y sigue siendo lo mismo. Es decir, no sabemos dónde han ido a parar los 2.100 millones que nunca fueron ejecutados. No estoy hablando de los dineros ni siquiera mal ejecutados de corrupción. Digo los no ejecutados. Es decir, lo que estamos viviendo hoy en día es un proceso de endurecimiento muy fuerte. Tú hablabas de los fanáticos, Teresa, y es importante mostrar que uno de los primeros rasgos de cualquier proceso revolucionario es la diáspora de los intelectuales. La gente que realmente tiene ganas de criticar, sale. Toda la gente de izquierda, desde un Andrés Gómez, un Rol Peñarando, Rafael Archondo, ya no están en este periodo y en este proceso, porque se dan cuenta que está mal manejado. Quedan los sectores duros, los que hacen documentales por encargo. ¿Y cuál es importante decirlo, Andrés. Yo no te estoy tratando de ofender, pero claramente. ¿Y cuál es la solución? Esto nos hace ¿Cómo se hacen mal. los documentales? Y esto se hace mucho. No, con encargos decirle, papá, estas son las conclusiones. Eso es lo diferente, que vale la pena mostrar. Si un documental. Bueno, no voy a discutir el documental, evidentemente, pero lo central es mostrar. Pero me parece totalmente doble moral. De la imagen que queremos mostrar con la marcha es que hay la posibilidad de enmendar 100 cosas y mejorar muchísimas otras. Hoy estamos en un proceso de decadencia. A ver, me estás diciendo que la marcha ha salido para decir, señores, no estamos tan contentos con ustedes. ¿Eso? Pero eso, entre otros mensajes, reoriéntense, así, entre otros, no, pero ¿cómo no? Es de ser, es la verdad. Porque hay una oposición fuerte que podría dar una alternativa de gobierno a este país. Hay un conjunto de opiniones que todas ellas tienen algo en común: el respeto a la ley, el abuso del gobierno, modificando la Constitución, correcto, eso sí, que prometieron no tocarla 50 años, es pues lo que disgusta a cualquiera, cambiar las reglas en pleno partido, de acuerdo, solamente para beneficiar a pequeños grupos de poder. Son cada vez más oligárquicos. Esto no es problema de izquierda y derecha, es problema de oligarquía y democracia. El MAS se ha convertido en una oligarquía y tiene unas 100 personas que defienden a muerte este proceso, y se van, ¿no es cierto?, al margen de lo que dicen. Acabo de terminar de leer a Buenaventura dos Santos, de izquierda. He leído antes a un señor que se llama López Segrera, que era funcionario acérrimo de Fidel Castro. Todos ellos coinciden en algo. Esta izquierda que se queda, los pequeños bloques que se dicen de izquierda, son los más fanáticos y menos autocríticos. Necesitamos autocrítica. Lo que estamos viendo en esta mesa y que se comprueba. Qué lindo, es qué bueno sería que lo orientemos todo de esa manera, claro, ¿no? Que nos demos cuenta que eso es lo que realmente está sucediendo y que en el momento, si es que nos volvemos a poner ante las urnas, que tendríamos que hacerlo, haya una propuesta tan contundente que realmente nos permita a los bolivianos tener, porque es como cuando la chica está con su peor es nada, ¿no? Es más o menos me suena así, y ojalá no fuese de esa manera. Andrés, celebro tu serenidad, aunque en el corte han tenido una discusión, celebro que hayas un poquito acalmado los ánimos. Dime, ¿cómo ves tú esto? ¿Es realmente eso, solamente decirle, oye, no estoy contento con lo que estás haciendo? Primero quiero hacer una alusión, porque recibí una alusión personal. Quisiera un poco de respeto en el debate, porque si yo no le digo a Diego Gallo que es un mercenario de Samuel Doria Medina, ¿lo has dicho? No. En absoluto. Bueno, me has dicho que yo trabajo, yo no soy representante de Samuel Doria Medina. Sí, es que es una acusación grave. ¿La tuya también? No, porque yo no te dije. Obvio, 19 años de mi trayectoria, soy profesor titular, soy doctor en ciencias políticas. Pero vos trabajás. No, yo trabajo con los gobiernos de los procesos de cambio hace muchos años. Y no tengo ningún problema en ocultarlo y me parece que tengo mi legítimo derecho. Y hace muchos años que apoyo los procesos de cambio, filosóficamente hablando. Tengo mis críticas, pero apoyo esos procesos de cambio por lo que representan para nuestras sociedades. Eso no puede ser calificado bajo ningún punto de vista como un mercenario. Vos defendés una opción política, en este caso si trabajás
en una fundación que depende de Samuel Doria Medina. Creo que tenés todo tu derecho, Diego, y yo no puedo llamarte por eso un mercenario. Son tus convicciones, las mías son diferentes. Si no te gustan, no me llames mercenario, porque yo mantengo una coherencia en mis convicciones políticas y eso no se puede calificar como un mercenario. Solamente para seguir y vos no sos, me dices que soy representante de Samuel Doria Medina, y eso no es así. Yo tengo mi forma de pensar, pero la vengo defendiendo hace muchos años. La fundación tiene una línea argumentativa, teórica, histórica, que sí, por supuesto, me convence, al margen de afiliaciones personales. Así que no me identifiques una persona, sinceramente, yo tengo una forma de pensar y la sostengo. Bueno, perfecto, pero es lo mismo que él, ¿no es cierto? Él tiene su forma de pensar y la sostiene. Pero ahí, de ahí a que vayan... Exacto, ¿por qué le has dicho mercenario a él? Porque él me escuchó representante de una persona y me identifica y tiene, pues, por supuesto, connotaciones. Empieza a hablar de la cementera. Tú le podrías decir, no me da pena bueno, que la gente no me termine viendo quisiera esto. Podrías decirle mentiroso, pero no mercenario. No quisiera centrarme en un Teresa, tema yo he dicho lo que tenía que decir en ese momento preciso. ¿No? Está muy bien. Yo sí, ahí lo podemos desdecir. Por favor, vamos a cerrar y seguiremos hablando de nuestro país, porque así nuestro país es lo importante. Yo creo que, Verónica, a ver, puedo coincidir con muchas de las críticas que hace Diego al proceso de cambio. Yo también. Claro, que es lo más sabio pero y hay lo un más... tema, claro, pero hay un tema fundamental. ¿Quiénes son, no solo en Bolivia, sino a nivel regional, las oposiciones a los gobiernos de los procesos de cambio? Si las oposiciones fueran, vamos a exagerar, ¿no? Si la oposición fuera el Che Guevara o Trotsky, yo la apoyaría, porque podría pensar que es una instancia superadora. Lamentablemente, en la región, las oposiciones a los procesos de cambio terminan siendo de derecha y vuelven a tener una relación carnal con Estados Unidos, siempre. Lo demuestra Temer, lo demuestra Macri, lo demuestra la derecha venezolana. Y esto me parece que es importante a la hora de centrar el debate o la postura política que uno adopta y saber, realmente, bueno, tenemos problemas en los procesos de cambio, en todos. Hay corrupción, hay de todo, como en cualquier obra humana, que toda es perfectible. Ahora, ¿quiénes son las opciones a estos procesos? Siempre son la vuelta atrás. Las políticas privatizadoras, las políticas de ajuste. Macri me parece el ejemplo más notable. Pero en general todas las oposiciones a los procesos de cambio, por algo se llama la restauración conservadora, ¿no? Si hubiese una opción superadora, yo me uno a Diego Bayo y voy a marchar con ellos. Pero si va a ser para volver a lo de atrás, no, para volver a las políticas de Andrés, coincidimos. Y si esa es la opción conservadora que tú dices, yo también me uno a vos y peleamos contra esa opción. Pero ¿quién te dice que va a ser así? Eso no dice de una manera, en todo caso requerimos un cambio. Hoy estamos estancados. Hoy hay una oligarquía en el gobierno. Ok, sí. Vamos, voy a ir rotando un poco para que no sea un solo diálogo entre ellos, sino, Ilia, por favor, tú me pides un poco la palabra, adelante. Sí, celebro que la conversación intente volver al debate de ideas y a algo de profundidad. Yo creo que coincido con varios de los miembros de esta entrevista, de los componentes dentro de esta entrevista, en que hay que saber diferenciar hoy dónde estamos parados. Correcto. Y creo que hay una intención clara de insistir en esto de que el MAS sigue siendo la izquierda y las oposiciones son la derecha reaccionaria, nostálgica del pasado. No es así. Yo creo que más allá del discurso, más allá del relato, más allá de los billones de bolivianos que se han gastado en propaganda de nuestro bolsillo, además, las evidencias económicas y políticas muestran que durante los últimos 6 años el MAS se ha decantado como el nuevo conservadurismo en Bolivia. El MAS hace mucho tiempo que es la nueva derecha de este país, una derecha además remozada, una derecha absolutamente rejuvenecida y fortalecida con estas superburguesías que se ha creado el MAS a su antojo, y creo que no es una cuestión esto ya de discurso, de propaganda, es una cuestión de evidencias económicas en la apuesta extractivista del MAS, en el modo de desarrollo, el desarrollismo resfriado del MAS, en su relación con los movimientos sociales, con los indígenas. Es decir, hay constancias de que te dicen que el MAS es hace mucho tiempo el nuevo conservadurismo de este país. Que hay una oposición nostálgica con los ojos en la nuca, la hay.
acepto. Seguro Por que supuesto sí, que claro. sí, pero yo creo que hoy las oposiciones están empezando a tomar forma a través, nucleando a colectivos ciudadanos, etcétera, y hay una oposición y hay fuerzas, energías sociales hoy absolutamente pues, con la mirada en el futuro, apostando a no repetir el pasado, pero tampoco seguir legitimando este gran acto de simulación política que ha sido el gobierno del MAS. La prueba, Verónica, es esto. Un libro de propuestas sobre futuro que hemos escrito miembros del colectivo Fuerza Ciudadana, donde está Diego Ayo. Yo creo que el Diego sí representa esto, es un representante de este tipo de ideas, donde hay propuestas de futuro. Ok, sí, he estado presente en la presentación del libro, valga la redundancia, y efectivamente hay una interesante propuesta. Ahí, Teresa se está antojando de leerlo. Me parece muy interesante lo que dice Andrés, ¿no? Si lo que viene es mejor, claro, todos nos sumaríamos. La pregunta es, ¿qué hay? ¿Qué hay en la oposición? Que es algo que a mí también me aflige. Todavía veo muchos juegos de egos. Sí, un maravilloso libro donde todos están apostando ahí su intelectualidad y celebro y aplaudo. La pregunta es, si tomáramos una decisión para que alguien fuera a la cabeza, ¿qué sucedería? Un juego de egos terrible donde sería muy difícil encontrar a alguien que pueda representar verdaderamente a una oposición. Ha sucedido con nuestros líderes, nunca se han podido poner de acuerdo para unirse. Venezuela lo logró, pero tampoco fue positivo. Entonces, ahí es donde me preocupa. Voy contigo, Tere, un poco porque estamos en esa línea. Suelta, después vas a leer. No, lo que pasa es que estoy viendo y me parece interesante que estas personas que plantean este libro estén pensando una propuesta de país. Me parece, pero saludable, sano, ideal. Sin duda, genial. por supuesto. Si le ven defectos al proceso de cambio, creen incluso como idea que se ha convertido en conservadurismo, que digan, que propongan algo. Lo que tenemos nosotros al frente, en el Parlamento, en el gobierno, en todo lado, es una oposición totalmente carente de propuestas. Ojalá pudiéramos tener un debate abierto, sentarse los ministros con estos señores, Roger Cortés, Ricardo Caria, etcétera, y decir, a ver, ¿cuál es la idea de país que están buscando? Pero es que toda esa gente que estaba en San Francisco, o sea, toda la gente que ha salido por el sí, tiene un ideal, un proceso de cambio en la cabeza. Un presidente, una estrategia, un plan nacional de desarrollo y una constitución y todo eso. En el otro lado hay N miradas distintas, que es lo que tú has reconocido. Hay gente muy radical de derecha. Y que como hay gente que también opina como ustedes de que siga el MAS, que siga el proceso de cambio, que han tenido errores y hay que corregirlos. Y que en realidad en el fondo están de acuerdo entre ustedes dos, que si la cosa es para mejorar estamos todos de acuerdo. Por supuesto. Entonces que no queremos ni ustedes ni nosotros que retroceda el país a 15 años atrás. Nadie claro, pero eso. Muy pocos quieren eso. Pero hermano, es el único país que tenemos. Querido, no es el país, es el proceso de cambio. No es el país solamente, hermano. O sea, es que tú dices que cambie para mejor y todavía tú dices, han dejado de ser de izquierda, son conservadores y la izquierda está en otro lado. Tanto mejor, pues, hermano, si todos dicen que queremos que el país coma mejor, que la gente pobre deje de sufrir, que la gente marginada deje de sufrir, que haya una participación política, ¿de qué diferencia estamos hablando? La diferencia está entre quienes quieren eso, y aquí adentro del MAS, yo me reivindico como muy crítica con las últimas decisiones que se han tomado. Yo me reivindico como muy crítica. ¿Hay discusión interna en el MAS? Por supuesto, pues, y yo me reivindico como muy crítica, por ejemplo, a quienes han operado ese último video de la señora Zapata, que me parece un desatino y un daño horrible al proceso de cambio. En eso todos coincidimos en esta mesa. Es una barbaridad, ¡Qué maravilla! Es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía, del masismo, del presidente y de todo el mundo. Entonces, a mí me parece que si de eso estamos hablando, claro, hablaremos, me parece pues. fantástico, a mí también. Ahora, enrolarnos en cartelitos y en esto. una discusión vacía. Ahora, aquí viene el desafío, ¿no, Diego? Aquí viene un terrible desafío, porque si ha habido una presencia tan importante de la gente en las calles, si hemos visto que hay un desagrado, viene una gran responsabilidad para una oposición que no está dando la talla.
una oposición que no tiene un líder Pero fuerte nada. que pueda aglutinar toda eso, que no tiene una propuesta. Parlamentaria. No, la oposición en general, tú sabes que no ha habido un solo partido que Ni haya un logrado un portavoz. porcentaje mayor, y cuando se quieren reunir, sus egos son más fuertes Sí, que su amor también está por el país. reduciendo la Entonces, lectura de la oposición, ¿no? Perdón, Diego. Sí, perdón. dale. Yo Entonces, celebro... reitero, la responsabilidad es gigante para la oposición. Den la talla, por Dios. Yo celebro el talante tan de apertura dialógica, Teresa, porque eso, con seguridad, si nos sentamos, vamos a tener más puntos en común que en contra. Sin duda. En muchos momentos. Pero sí importa desmitificar algunas cosas A ver. que se vienen sosteniendo constantemente. Uno, esto del proceso de cambio, como si fuese una esencia inmutable que está ahí, como si fuese algo que lo puedes agarrar. El proceso de cambio no existe. Es decir, si hay un gobierno que ha carecido de ideas, que ha carecido de creatividad, de novedad, es este. Estamos repitiendo Eso un ya modelo. es una grosería, hermano. Estamos repitiendo ya un a estas modelo. alturas, decir lo que Estamos estás repitiendo diciendo es un modelo imposible. extractivista de hace 500 años. Qué O sea, hay más absurdo. similitud entre Qué Evo, absurdo. y Gonzalo Pizarro de hace 500 años, que entre Evo y los líderes progresistas de una izquierda necesaria, renovadora en la economía, renovadora en lo social, del siglo XXI. Es decir, en vez de hacer un museo, deberíamos reconocer que somos un país de museo, estamos en el siglo XIX. Deberíamos nomás convocar y que toda la gente venga a la Plaza Murillo a ver este modelo arcaico, extractivista que tenemos, y lo quieren continuar con el chepete. Es muy importante mencionar eso, porque la diferencia es de fondo. La Agenda 2025, que es Se otro nota mito, que no nos no entendemos. existe. Es un conjunto de ideas, de buenos deseos. O sea, tú quieres tener mejor salud, claro, está. Tú quieres clasificar al Mundial de Rusia, por supuesto que está. Quieres tener felicidad eterna y la pareja que te ama, está. Pero en realidad no está nada. Es un conjunto de buenas intenciones que no es nada. El MAS no tiene ideas y no tiene un modelo. Y el proceso de cambio se ha diluido, en extractivismo, en un gobierno autoritario entonces te y en un desdices. asistencialismo social absoluto. Te desdices En de eso- lo que has dicho. Esos son los Acabas de pilares decir que quieres que centrales. continúe el proceso de cambio. Uy, el espíritu. Pero acaba de decir, está grabado. Me encanta que lo ¿Ha digas, dicho o no? Teresa, porque el espíritu del proceso de Ah, cambio el espíritu. está intacto. ¿Cuál es ese espíritu? A ver. El MAS no representa ya a los pobres, los discapacitados, los 22 pueblos en extinción, los enfermos de cáncer, la gente, las mujeres viudas y las mujeres indígenas no han mejorado un ápice su condición de vida. ¿Has visto los indicadores del último censo? Es decir, los nuevos pobres son el bastión de la nueva izquierda. Veo los datos, por ejemplo, de los jóvenes del Alto. El 98% de los jóvenes del Alto tienen empleos por debajo del salario mínimo. No tienen seguro social, no tienen garantía de su vida en ningún sentido. ¿Qué cambio hemos hecho? Es decir, esos son los nuevos bastiones de rebeldía de este país. Ahí está el embrión de la nueva izquierda. El MAS ya no representa a los pobres. El MAS no representa a los... Cuando yo digo Vaya rescatar al el campo y proceso de cambio... pregúnteselo a los campesinos. Ah, no, pero por supuesto, es decir, y lo pregunto. A Y este es un los- Estado a los- profundamente a los anticampesino. exportadores hay que preguntarles, esos sí están de acuerdo con Y el los MAS, por supuesto, importadores, les acaban de y los regalar la contrabandistas. plata a los ¿Y a ahorristas. quién, Importamos más que nunca. a quién votan los campesinos? Al MAS. Pero ustedes no deciden a quién representan. Es evidente que el MAS, por ejemplo, es muy fuerte entre los sectores campesinos. Sí. Bueno, entonces los campesinos dicen que sí los representan. Vos venís y nos decís que no representan a los pobres. A ver, un momentito. Pero después vas y si hacemos un análisis sociológico de la votación, vamos a ver que los sectores campesinos tienen un apoyo y una identificación fuertísima con Evo Morales. A lo mejor no te gusta, digo, pero no lo niegues. Sin embargo, eso Si no lo, significa- si sin lo votan embargo, es porque se sientan representados. Sin embargo, eso no significa que no hayan habido errores, ¿no es cierto? No, nadie quita no los es- errores. Es más que Pero errores, yo- pero No a ver, solo eso, sí, por eso, Es permítame, más que permítame concluir, no solo eso, nuestro pueblo es un pueblo muy oprimido, infinitamente oprimido por años, mi padre luchó por ello, y claro, nuestro pueblo es un pueblo que probablemente se conforma con poco, de repente es ahí donde deberíamos apuntar. Yo quisiera hacerle una pregunta a los compañeros, ¿puede ser? Sí, adelante, por favor. Porque realmente no es intención hacer un ataque personal, pero ustedes representan movimientos políticos. Yo les pregunto, ¿por qué ustedes, por ejemplo, fueron a apoyar? Porque hablamos de una opción política, ¿no? Y se supone que están construyendo una opción política, ciudadana. ¿Por qué ustedes fueron a apoyar a Eduardo León en una movilización cuando es una persona que trató o contrató o forma parte de un grupo de personas que contrató a una pareja A un niño. para que haga pasar a un niño como el hijo del presidente?
una cuestión que me parece gravísima institucionalmente, que no conozco antecedentes en otros países, y ustedes fueron a hacer una manifestación en favor de ello, se supone que son una opción política. ¿Por qué en esa misma movilización estaba Samuel Doria Medina en la misma manifestación? Okay. Porque entonces decimos, queremos hacer una opción política, un movimiento ciudadano, pero cuando hacemos una movilización fuerte o una aparición en la sociedad fuerte, aparece también Samuel Doria Medina. Esto me parece que hay que democratizarlo o que aclararlo ante la sociedad. Estamos discutiendo. Pero es una linda... Lo zanjamos rapidísimo. Iré en este orden, por favor, para que pueda responder Iri. Es una linda pregunta, pero acompañada de otra mentira. En ese acto, para que se acuerde la gente, fue el primer acto del colectivo Fuerza Ciudadana. Nos encerramos simbólicamente en una reja. En una jaula. Acto no estaba Doria Medina y nosotros no tenemos nada que ver con Doria Medina. Lo dejaste deslizar, es una mentira. Es una mentira. Me lo confirmó el otro día Iván Arias, estaba en una entrevista, estaba Doria Medina en el mismo acto. No, por supuesto no que estaba. No, eso es absolutamente falso. Me retracto, no tuvimos nada que ver con Doria Medina. Y me disculpo, ¿por qué fueron a defender? Me parece una linda pregunta, ¿por qué fuimos a defenderlo a León? Y tienes razón, yo tengo diferencias muy fuertes ahora y siempre con el perfil del abogado León, y no fuimos en defensa del abogado León. Fuimos en defensa de las libertades constitucionales y fuimos en defensa de la democracia, pero además concretamente en un mensaje de que este señor León estaba ejerciendo su trabajo como abogado. No estaba pero no había sido tan político. Así, luego ya lo vimos. Bueno, es que eso no es el tema. Claro, ese no es el tema. Yo creo además que ese señor está preso no por razones políticas. Ese era el problema, no era una persecución política. A este señor lo metieron preso y estaba preso en esas circunstancias por ejercer su trabajo, nada más. Pero clarísimo. ¿Cómo vas a decir que el trabajo de un abogado es enseñarle a mentir a un niño al juez? No, mira, en ese momento no se sabía nada de eso. Es cierto, sí. No se sabía nada de eso. Pero entonces, lastimosamente creo que hasta la acusación era esa y por eso estaba preso. Bueno, no estaba preso por la libreta del servicio militar. No, es falso, lee pues el expediente de hombre. Pero nunca hubo una condena, una cosita muy corta, nunca hubo una condena explícita de sectores de oposición, más allá de las diferencias de los sectores, de condenar un hecho que me parece tiene una gravedad institucional muy fuerte. Te voy a hablar de mis columnas, yo he criticado que jueguen con un niño, para mí me parece una vulgaridad. No es lo mismo que jueguen con un niño a que estos que han montado pero está bien, no creo que sea el tema. A mí me encanta ¿cómo no va a ser el tema si estás hablando de tema ético? Me encanta que nos plantees una pregunta, porque a mí me encantaría sentarme contigo y plantearte muchas más. ¿Estás de acuerdo con el Museo de Tiahuanaco? ¿Estás de acuerdo que esos 22 pueblos indígenas no tengan la menor atención? ¿Estás de acuerdo que no tengan espacio? Me encantaría preguntarte, por favor. Bueno, ahí nos quedamos. Desgraciadamente tengo que irme, el tiempo se ha cumplido. No, tengo que irme, Diego. Diego, me tengo que ir. Muchísimas gracias, qué programita, por Dios. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Tengo que terminar el programa. Ha sido un gusto tenerlos. Gracias. No, chao.